Buenos días, Jesús García Lorente, director de Autismo España. Muchas gracias por recibirnos aquí en la sede de Autismo España para hablar del tercer sector, que es uno de los sectores más importantes en España. Recordamos que da trabajo a más de 600.000 personas, que ocupa el 1,5% del Producto Interior Bruto y que atiende actualmente a más de 7 millones de personas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, pues encantado de recibiros, encantado de que estéis aquí con nosotros. Y efectivamente el tercer sector tiene una gran importancia en nuestro país. Somos de los países con una presencia más nutrida del tercer sector, haciéndonos cargo de muchos servicios fundamentales y que garantizan los derechos de las personas más vulnerables. Tú antes lo has dicho estupendamente, damos trabajo a más de 600.000 personas. Esto supone que 1 de cada 20 trabajadores en España trabaja en el tercer sector. Pero lo más importante no es el empleo que generamos, que por supuesto es un corpus importante, sino esas 7 millones de personas que estamos atendiendo y que estamos atendiendo de la mejor manera, ¿no? El tercer sector tenemos varias debilidades, pero también tenemos muchas fortalezas. Somos muy eficientes y efectivos en el trabajo, cada euro que cogemos, euro que aplicamos para las personas vulnerables, y es verdad que somos muy flexibles y muy innovadores. También el tercer sector hace una labor estupenda de embajadores de marca España, ¿no? Ahora que está tan de moda todo esto. Tenemos grandes relaciones internacionales con homólogos y eso hace que nuestro papel sea fundamental para este país. Y antes de seguir, ¿cómo podríamos explicar a la gente que nos ve qué es exactamente el tercer sector y qué empresas o qué organismos, organizaciones lo conforman? Bueno, pues el tercer sector al final lo componen todas las organizaciones que no son lucrativas en España, ¿no? Hay varias secciones grandes dentro del tercer sector. Nosotros pertenecemos al tercer sector de acción social, que somos los que estamos trabajando directamente para las personas vulnerables. Pero hay otro tercer sector, como puede ser el que se dedica al medio ambiente, o el tercer sector que se dedica a cooperación internacional, o incluso el tercer sector cultural, que también hay fundaciones que se dedican fundamentalmente a la gestión de patrimonio, etc. Nosotros ya te digo que estamos centrados en el tercer sector de acción social, y para que tengamos un poquito de magnitud, solo en este tercer sector de acción social, que sí que es verdad que es el más amplio, estamos 28.000 organizaciones en España, que es muchísimo. Es una red inmensa que lo que hacen es proyectar servicios y apoyos a esas personas vulnerables. También es verdad que tenemos que diferenciar el grado en el cual nos desarrollamos. Nosotros, por ejemplo, en lo que a nosotros nos atañe como Autismo España, somos entidad de tercer nivel, y cuando decimos entidad de tercer nivel es que no prestamos servicios directos a las personas. Lo que hacemos es prestar servicios a las entidades que a la vez prestan servicios a esas personas. Agrupamos cerca de 140 entidades que son prestadores de servicios, y nuestra función es ese trabajo en red, esa columna vertebral de acción estatal repartida por todo el territorio, y a la vez esa función de incidencia política, de estar hablando constantemente con los poderes públicos para que regulen, para que legislen de una forma coherente a la realidad de nuestro colectivo. También tenemos una función muy importante, que es la de la incidencia social. Tenemos que hacer saber a la ciudadanía las necesidades de estas personas vulnerables, por lo cual estamos siempre metidos o intentando estar en los medios de comunicación, intentando hacer notas de prensa, intentando hacer eventos. Toda esta parte para nosotros es fundamental. Y después otra parte más que tenemos, nosotros en nuestro caso, cada organización se organiza de una manera, es una parte de investigación importante. Tenemos que saber de lo que estamos hablando y tenemos que aportar datos fiables y coherentes para hacer políticas sociales acertadas. Si no ofrecemos datos que estén contrastados y que nos valgan, difícilmente después al interlocutor político le vas a hacer acertar en la decisión política correcta. Decíamos que atiende a más de 7 millones de personas, en torno a 7 millones de personas. La cantidad de gente que se necesita para cubrir esta atención es enorme. ¿Qué peso o qué valor tienen para el tercer sector los voluntarios? Bueno, los voluntarios son, digamos, un aspecto nuclear del tercer sector. En el último estudio que se lanzó desde la plataforma de ONG de Acción Social, que nosotros somos miembros, estamos superando el 1.000.000 de voluntarios. O sea que solamente en nuestro imaginario nos podemos dar cuenta ese 1.000.000 de personas trabajando para el tercer sector y aportando su granito de arena, lo que implica. El voluntariado para nosotros es fundamental. Tenemos una ley del voluntariado todavía por desarrollar, que tenemos que desarrollarla y tenemos que darle contenido. Ahora bien,
también está la delgada línea en la separación de la acción voluntaria a la acción profesional. Los profesionales forman parte nuclear de nuestra actuación. Para nosotros es necesario, es verdad que un profesional tiene que tener una preparación y una dedicación específica, y un voluntario lo que tiene que hacer es apoyar esa acción que se está haciendo desde el tercer sector. Y también supongo que será muy importante que cada vez más gente se incorpore o participe, y en este mismo sentido te pregunto qué importancia tienen los jóvenes y si desde tu punto de vista siguen participando más, menos que años atrás. ¿Cómo lo ves? Bueno, los jóvenes, y es una cosa que poco se conoce, van cada vez más sumándose al tercer sector como voluntarios. Y es verdad que ahí hay una simiente que recoger y que aprovechar. Nosotros en nuestras organizaciones también es cierto que tenemos de todas las edades. Y el voluntariado, como le pasa también al sector profesional, es fundamentalmente feminizado. Es decir, el 67% de voluntarios son mujeres y el 70% de trabajadores también. Sí que es verdad que el voluntariado también puede ser efímero, porque también las causas sociales van cambiando y las prioridades de la sociedad también. Entonces, hoy nos podemos encontrar que hay un voluntariado masivo que quiere ayudar al tercer sector de acción social y mañana también se implican en causas medioambientales. Por eso digo que la parte nuclear de los profesionales nosotros no la podemos perder, aparte de esa especialización. Otra cosa es ese apoyo, esa mano y ese empuje que dan los voluntarios, y la gente joven, desde luego, toda esa energía hay que canalizarla. Además, el beneficio que se genera con el voluntariado, sobre todo con jóvenes, es bidireccional. No solamente el voluntario aporta a ese colectivo que está ayudando, es que ese colectivo aporta al voluntario. Yo os puedo asegurar que cualquier joven que pasa por un voluntariado en una entidad del tercer sector, cuando sale de ese voluntariado no es la misma persona. Ha visto cosas nuevas y se ha sensibilizado de una parte vulnerable de la sociedad que la hace cambiar y la hace ser mejor como persona. Y no sé qué medidas o qué en materia legislativa cómo podríamos mejorar para facilitar la acción del tercer sector en materia legislativa. A ver, fundamentalmente lo que tenemos es una ley del tercer sector que se aprobó en el 2015 y que hay que dotarla de contenidos. Y esa es una parte troncal en la cual hay que defender. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. En España tenemos más de 100.000 leyes aprobadas. De ellas, 65.000 son autonómicas y el resto estatales. Si lo echamos al peso, eso es más de 1 millón de páginas escritas en legislación. Ya solo el BOE anualmente lo que está es publicando más de 1 millón de páginas. O sea que en España no nos falta legislación, lo que nos falta es ordenamiento, nos falta ordenarlo y nos falta fundamentalmente su cumplimiento. Voy a poner un ejemplo muy práctico que nos toca a nosotros directamente como Confederación Autismo España. En 2015 el gobierno de España, en este caso el Congreso de los Diputados, instó al gobierno de España a hacer una estrategia española de autismo. El gobierno de España cumplió, hizo esa estrategia. Y esa estrategia está sin desarrollar. ¿Por qué? Porque después necesita un plan de acción con las actuaciones necesarias y con los presupuestos necesarios. Al final, el gobierno funciona como en dos grandes patas. Uno, toda la acción específica, y otra, Hacienda. Y si Hacienda no da los recursos necesarios para cumplir esa legislación, o incluso si hay legislación que depende del Poder Judicial y no se está ejecutando, se nos queda en papel mojado. Y qué deciros, dentro de ese 1 millón de páginas hay muchas cosas ya reconocidas para el autismo y para el tercer sector, pero el problema es que no se está poniendo en marcha. Además, tenemos que tener en cuenta una cosa, nuestra complejidad en el ámbito de competencia. Con 17 comunidades autónomas, que cada una tiene un estatus de autonomía diferente respecto a la legislación estatal, la verdad es que es bastante dificultoso. Y nos encontramos que la situación de las personas vulnerables es bastante diferente en una comunidad autónoma respecto a otra por las políticas autonómicas. Bueno, pues eso lo tendríamos que hacer mirar y tendríamos que ver por qué hay ciudadanos de diferentes niveles o de diferentes clases dependiendo de la comunidad autónoma donde residas. Y en materia de financiación, porque el tercer sector está principalmente financiado por las subvenciones, ¿está suficientemente bien financiado? ¿Cómo se podría también mejorar en este aspecto para el tercer sector, para las organizaciones del tercer sector? Bien, pues en el ámbito de la financiación cuantitativamente es deficiente, pero cualitativamente es enormemente inestable. Y quizá nos preocupa más lo segundo que lo primero. Y os explico por qué. El tercer sector, sobre todo el tercer sector estatal, se está financiando fundamentalmente de ese 0,7 de la casilla del IRPF, ¿no? Que ya para empezar es un ámbito graciable, es decir, que el ciudadano lo marca o no lo marca.
y tiene toda la potestad de marcarlo o no marcarlo. Y después, cuando ese dinero llega al Estado, ese dinero que han marcado los ciudadanos, pues lo reparte con una valoración objetiva, pero lo reparte el gobierno de turno, ¿no? Ya digo que garantizar los derechos fundamentales, que por cierto, aquí tendríamos que ver por qué los derechos sociales no están recogidos en nuestra Constitución como derechos fundamentales, que quizás sea el principio del fallo del sistema. Nadie nos pondremos en duda que los servicios sanitarios o los servicios educativos no están dependiendo de que un ciudadano marque una X o no marque una X, son derechos reconocidos del ciudadano y se prestan. Aquí todavía estamos en una perspectiva, digamos, de caridad, que todo ese dinero que viene o no viene, se destina a las personas vulnerables. Después, en las comunidades autónomas tenemos también ese sistema del IRPF y tenemos el mejor sistema, el más estable y el que nosotros, al no tener otro mejor vía, es el que defendemos, es el concierto, que es el más estable, pero si no, o depende de una subvención, que pues te la pueden dar o te lo pueden dar año a año, o incluso de una licitación, que tú entras en concurrencia competitiva con el sector empresarial, que desde luego tienen otros objetivos, por supuesto el de prestar el servicio, pero también el de hacer un enriquecimiento con su función, porque es sector empresarial, no es crítica, ¿no? Es una realidad, ¿no? ¿Qué necesitamos? Estabilidad. Necesitamos que el Estado reconozca los derechos sociales como derechos fundamentales y que el Estado, al final, el Estado y las comunidades autónomas se responsabilicen de los más vulnerables. Nosotros somos un canalizador estupendo para realizar esos proyectos, pero no podemos estar al albur de los sucesos y de que un día reciban menos financiación porque ha bajado la recaudación, que nunca ha bajado, de momento nunca ha bajado, pero ahora probablemente baje con la situación que vivimos, y haya programas que sean de primera necesidad que desaparezcan de un día a otro. Y termino, que esta pregunta es larga, ¿no? Hay que tener en cuenta otra cosa. El tercer sector somos asociaciones y por la ley de asociaciones somos de responsabilidad ilimitada. ¿Qué quiero decir con esto? Que los órganos de gobierno, en nuestro caso, que son padres y familiares, que son los que se juntan en nuestra junta directiva, tienen responsabilidad ilimitada ante la actuación de la organización. Y no hay subvención que cubra esa. Tampoco hay subvención que te vaya a cubrir un ERE ni que te vaya a cubrir un despido. Eso se hace con fondos propios. Y os pondré como casos muy sangrantes. En nuestras organizaciones es muy normal que las familias se tengan que endeudar personalmente para el mantenimiento de un centro, para el mantenimiento o la creación de un centro que está prestando servicios que debería prestar la administración pública. Y eso hay que demandarlo, hay que reivindicarlo. No puede ser que familias vulnerables, que encima tienen pues un trastorno o un problema en su casa, tengan que endeudarse, tengan que perder su patrimonio para prestar estos servicios. Y no sé si una solución sería contar con más participación del sector privado y cómo se podría fomentar esa cooperación entre el dinero público, digamos, y el dinero de iniciativa privada. Bueno, el sector privado cada vez forma un papel más importante dentro de la financiación del tercer sector. Y es un aspecto muy interesante a explotar, es un aspecto muy interesante el cual tenemos que avanzar, y ahí sí que tenemos que entonar nuestro mea culpa de nuestra falta de herramientas o nuestra falta de hábito de ir a ese tipo de financiaciones, pero también hay que tener en cuenta varios aspectos. Esa financiación del sector empresarial no puede venir a sustituir a las obligaciones del Estado a la hora de atender a los más vulnerables. Pueden ir a proyectos de otro tipo. Y después tenemos que mirar que hace más de una década todavía no se ha modificado la ley de mecenazgo. En otros países tienen leyes de mecenazgo mucho más favorecedoras para las empresas, y lo que hace es implicar e incentivar a esas empresas para ese tipo de donaciones o ese tipo de colaboraciones. Dicho lo cual, yo creo que el sector empresarial, y ahora mismo en un mundo globalizado, en el cual las empresas, sobre todo las empresas de Occidente, tienen que diferenciarse de otro tipo de empresas y se diferencian importantemente por su valor social, creo que nosotros tenemos una especial oportunidad ahí. Las empresas necesitan dar una buena imagen al exterior, necesitan demostrar que aparte de una producción son empresas sostenibles, son empresas éticas, y nosotros desde luego somos un gran aliado para las empresas para ello. ¿Y los políticos, tú crees que actualmente están atendiendo como deberían las necesidades del tercer sector? Con todo esto de la pandemia le están dejando más de lado.
¿Cuál es tu valoración o la nota que les pones en este sentido? A ver, los políticos nos conocen. Nosotros estamos muy cercanamente relacionados con las fuerzas políticas porque hacemos ese ejercicio de incidencia. No conocen tanto la actividad o la dimensión que se puede hacer en una red. Es decir, nosotros somos 140 asociaciones, fundaciones en su conjunto y conocen lo que hace Autismo España y lo que les demanda Autismo España. No conocen tanto los servicios que prestan las entidades. Yo creo que los políticos son conscientes, lo que no son conscientes es el valor o el coste de oportunidad de la pérdida del tercer sector o del debilitamiento del tercer sector, porque yo creo que no se conoce suficientemente dónde llegamos que la administración no llega. Estamos en una situación muy especial y excepcional y hemos tenido que estar al frente de todo esto, hemos estado en primera línea, hemos tenido que dotar a los centros de mascarillas, de EPIs, pues llamar a la UME para que desinfecte un centro y lo que sea necesario. Yo he sido el primero y hasta el último que nos hemos remangado y hemos estado haciendo lo que haya que hacer. Pero no podemos quedar abandonados. O sea, el tercer sector no puede ser una vía de dar servicios normales y cuando llega algo de esto, bueno, pues quedarnos los últimos. Y cuando digo quedarnos los últimos es porque el Gobierno ha ido priorizando los servicios sanitarios, los hospitales, entendiblemente las residencias de mayores, que ha habido un gran problema ahí, pero no entendiblemente las residencias de personas con discapacidad, que prácticamente hemos estado olvidados y hemos estado desaparecidos hasta del foco mediático. Yo creo que los políticos tienen una labor difícil, porque lo que se ha construido el tercer sector es mucho durante 40 años, pero hay que repensarse todo, hay que repensarse para fortalecer. Yo antes hablaba de Marca España, creo que somos de los países donde principalmente el tercer sector es muy potente y hace una gran labor. Nosotros formamos parte de Autismo Europa, de la Organización Mundial del Autismo, incluso de Naciones Unidas. Cuando nos reunimos con nuestros homólogos somos envidiados, en ese sentido. O sea, lo que es el tercer sector en España no tiene comparación con el sector social de buena parte del mundo. Y principalmente la discapacidad. La discapacidad está muy bien armada, pero los políticos nos tienen que apoyar más, nos tienen que dar un marco más estable y nos tienen sobre todo que reconocer como interlocutores legítimos, porque nosotros lo que hacemos es estar a su lado para apoyarles y para mejorar y para que acierten bien en esas políticas sociales. Y decíamos que es un momento muy complicado por la pandemia. ¿Cómo ha afectado la pandemia específicamente al tercer sector? La pandemia nos ha afectado muchísimo y todo parte de que hemos tenido que estar en actuaciones no previstas. Desde luego no teníamos previsto estar al frente de una pandemia de estas y sobre todo las entidades como la nuestra, que cuenta con centros residenciales, con centros educativos, con centros de día, es donde más ha sido dura y más ha encarnizado esta pandemia y no teníamos fondos para otra cosa que no fuera eso, por lo cual hemos tenido que hacer malabares absolutamente. Y después nos ha afectado bastante en un detrimento económico importante. Te voy a dar una cifra demoledora. Nosotros, más de la mitad de nuestras entidades están en ERTE, algunas en ERTE totales. Y eso está significando que dejamos de prestar servicios a los más vulnerables y que nadie lo presta por nosotros. Esto lo que nos está diciendo es que tenemos una estructura muy vulnerable, muy vulnerable. Es verdad que estamos en una pandemia mundial, pero está también haciendo ver o está dando a la luz las fragilidades del sistema. Tenemos que aprender de lo que ha pasado y no podemos tener un tercer sector en el cual venga viento en contra y se lleve la mitad de las entidades por delante, como está pasando. Y porque hablamos de que el tercer sector lo está pasando mal, ¿hay riesgo real de que mucha gente, precisamente por lo que nos cuentas, deje de recibir una ayuda que es básica para ellos? A ver, aquí tenemos que diferenciar lo que es todo el sistema de prestaciones, que es lo que hace el Gobierno directamente, y todo lo que es las prestaciones de servicios, que es lo que hacemos en buena parte nosotros, no solo nosotros, también la Administración Pública tiene una red de servicios sociales. El tema de prestaciones incluso ha mejorado y eso hay que reconocerlo, porque se ha aprobado, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, pero es un tema de prestaciones en el cual se da a la ciudadanía. Por ejemplo, nosotros hemos sido beneficiados que se han mejorado las becas para personas con autismo. El Gobierno ha avanzado en eso. El Gobierno lo que no ha avanzado en absoluto en esta pandemia, en este curso, ha sido en fortalecer o en mejorar al tercer sector. El tercer sector estamos igual que estamos. Bueno, yo diría que peor, porque una de las subvenciones que tenemos, que es el IRPF, se le ha descontado importantemente una cuantía importante para destinarlo a las comunidades autónomas. Es verdad que han dado otra ayuda nueva, que es la X de las empresas. Ya las empresas pueden marcar una X solidaria en el impuesto de sociedades, que el que no lo conozca, pues también animo a que se marque porque va destinado a lo mismo.
Pero al final, como te he dicho en anteriores preguntas, estamos en una inestabilidad absoluta, ¿no? Entonces, bien por esos avances sociales en prestaciones, sí. Insuficiente en el apoyo al tercer sector y en el sustento del tercer sector, también. Porque, ¿qué necesidades, a su juicio, en materia social ha traído la pandemia? Bueno, las necesidades fundamentales han sido necesidades básicas. Nosotros no somos una entidad que nos estemos dedicando o que nuestro fin sea la urgencia social. Pero nos hemos tenido que remangar y ponernos al frente de muchos casos de urgencia social, haciendo lo que podemos, porque no tenemos fondos para ello. Sí tenemos que contemplar que como las financiaciones que nosotros tenemos son finalistas, los proyectos que nosotros tenemos concedidos son para un fin concreto. Si tenemos un proyecto de investigación no podemos ahora derivarle a urgencia social. Y si tenemos un proyecto de creación de empleo no podemos derivarle a urgencia social. Por lo cual estamos gastando dinero de fondos privados, incluso de donantes, para esa urgencia social. Y las necesidades fundamentales que se están dando son las necesidades generales, pero añadido a tener una persona con autismo en tu familia. Está demostrado en cifra que el coste de tener una persona vulnerable en casa, una persona con discapacidad en este caso, para el núcleo familiar es mucho mayor que el que no la tiene. Por lo cual las familias normalmente empobrecen, incluso se descapitalizan. Si a eso le sumas que uno, incluso dos miembros de la familia se pueden quedar en paro, que no pueden llegar a pagar la hipoteca, buena parte de ellos lo que tienden es a quitarle esos servicios de logopedia, de apoyo especializado, de apoyo psicológico a la persona vulnerable. Y es aquí donde nos preocupa mucho. Aparte del teletrabajo, ¿no? O el teletrabajo, la teleasistencia, que para nosotros, bueno, ha sido una salida, pero buena parte de nuestro colectivo se ha quedado fuera de este tipo de servicios. En nuestro caso concreto, las personas con TEA, más de la mitad no tienen lenguaje. Pues imaginaros lo que es dar una terapia a través de videoconferencia, bastante difícil, ¿no? Pero lo principal es la urgencia social, que la urgencia social la está teniendo el resto de la ciudadanía, no somos una excepción, pero que esa urgencia social viene a afectar mucho más a los que ya tienen este problema añadido. Claro. Antes de la pandemia, en 2019, la tasa de pobreza estaba en torno al 25%. ¿Cuál crees que va a ser la evolución o cuando todo esto acabe, cuando la pandemia pase, dónde se va a situar esa tasa? No sé si vamos a salir más fuertes, como dicen, vamos a ser más débiles. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es bastante incierto, ¿no? Nadie lo sabe, ni nadie sabe la dimensión de esta pandemia, pero todos los datos nos están indicando que lamentablemente vamos a tener cifras de pobreza mayor. Probablemente la clase media sea bastante afectada y parte de esa clase media pase a ser pues clase con pocos recursos, ¿no? Bueno, pues ahí vamos a estar apoyando. El tercer sector, como os decía al principio, somos flexibles, somos innovadores, y si nos tenemos que reinventar para hacernos cargo de nuevas necesidades, ahí estaremos sin duda. Y quiero terminar con un tema que os toca a vosotros muy de cerca, que es la nueva ley de educación, la ley CELA. ¿Qué te parece o en relación a los centros de educación especial y a los centros de educación concertada, qué crees o cómo valoras esta ley? Porque ha habido mucha polémica. Bueno, ha habido mucho ruido, mucho humo, mucha polémica social. Estas es de las cosas que a nosotros no nos gusta que pasen. Y digo que no nos gusta que pasen porque las causas sociales no se pueden politizar. Es decir, y al final nos hemos transformado en o negro o blanco, centros ordinarios versus centros de educación especial. Es que ese no es el debate. El debate es la mejora del sistema educativo. Y que taxativamente no podemos optar por una sola modalidad de escolarización. Es más, desde Autismo España lo que estamos abogando es que la educación sea flexible, que se flexibilicen los modelos de escolarización, que se centre la educación en las necesidades de cada una de las personas y que, por supuesto, prime el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y aquí tenemos dos asuntos fundamentales. Tenemos que hacer prevalecer la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, en la cual te está indicando claramente que los estados firmantes, como el nuestro, deben implantar una educación de calidad e inclusiva, y por lo tanto hay que fortalecer esa educación en centros ordinarios y esa educación en centros más inclusivos y en programas más inclusivos, y al mismo tiempo tienes a nuestra Constitución, que en el artículo 27 te está reconociendo la libertad de educación. ¿Cómo se hace esto? Al final es una cuestión de recursos, ni más ni menos. Lo que no podemos entrar en un debate de transferencia de recursos de un sitio a otro. Y además, en nuestro caso particular, nosotros creemos que hay poca ambición en innovación educativa.
Nosotros tenemos muchos casos de éxito que se están centrando en modalidades mixtas, que son las aulas específicas en centros ordinarios o incluso la escolaración combinada. Nada se dice de eso. La variabilidad de personas con autismo es enorme. Ya no me voy ni siquiera a todo el ámbito de necesidades educativas especiales, No podemos atender con un único modelo y con una única metodología esta variabilidad. Y para poneros ejemplos plásticos, nosotros tenemos gente sin discapacidad intelectual, incluso con niveles de superdotación, y tenemos personas con autismo que son sordociegas. Imaginaos la diferencia de intervención que necesita una persona frente a la otra. Por lo cual, todo el mundo tiene la razón, pero no estamos llegando a ningún fin ni estamos llegando a ninguna solución que nos convenza. Al final, de verdad, necesitamos más recursos. Estamos en un 4,1% de inversión en educación, mientras la media de países europeos está en el 5,5%. Lo mejor lo que hay que estudiar es esa mejora de inversión educativa, que al final es uno de los pilares principales del país y lo que va a formar nuestras futuras generaciones. Vamos a tomarnos la educación en serio, vamos a dejarnos de debates estériles, porque al final no vamos a llegar en ningún sitio y vamos a aprovechar lo bueno que tenemos. En los centros ordinarios hay un buen corpus de know-how y cosas que mejorar, y en los centros de educación especial también tenemos un profesorado estupendo, muy bien formado, y hay una labor estupenda por las personas con discapacidad. Desde luego que parece casi imposible que unos y otros se pongan de acuerdo para sacar una ley de educación que cuente con el consenso de instituciones, de todos los partidos políticos, de la sociedad civil, y casi vemos que en cada legislatura hay una nueva ley de educación. Eso desde luego no ayuda, ¿no? Claro, pero al final es lo que te decía al principio, si al final jugamos una ley con los mismos presupuestos, al final lo único que se trata es que el partido que gobierna, pues sus políticas educativas se las lleva a un sitio, se las lleva a otro. Y eso lo que quiere decir es que si mejoro una cosa, empeoro la otra. Y ese debate es estéril. Lo que tenemos que es conservar lo bueno que tenemos y mejorar lo que tenga necesidad de mejora, que es mucha en el sistema educativo. Pero si el debate es en un trasvase de fondos de un lado para otro, es normal que la gente esté asustada. Además, la ley educativa en su memoria económica no está fijando ningún presupuesto para la inclusión educativa. ¿Cómo los padres no van a tener miedo? Pues claro, es normal. Si hubiera un despliegue económico que dijera se va a mejorar en esto concretamente, pero bueno, dentro del 2021 hay cerca de 10 desarrollos normativos que hacer después de la aprobación de la ley de educación. Esto es solo el principio. La ley está dejando abierto este campo y vamos a ver cómo se desarrolla en el 2021 esos desarrollos normativos. Esperemos que no se ponga en riesgo nada y que no se ponga en riesgo los servicios que ahora mismo prestados. También te voy a dar datos muy contundentes en el caso del autismo, Del alumnado con necesidades educativas especiales, que está en torno a los 200.000, un poquito más de 200.000, 50.000 tienen TEA. Es decir, que estamos hablando que de 1 cada 4 alumnos con necesidades educativas especiales tiene autismo. O sea, la prevalencia es enorme. Hay que atender y mucho las necesidades de este colectivo, que estamos hablando del 25%. Y después, en cuanto a ratios de escolarización, pues hemos pasado en 8 años de estar el 60% en centros ordinarios, el 40% en centros de educación especial, a estar ahora mismo en un 18% en centros de educación especial y en un 82% en centros ordinarios. Es decir, que esa tendencia a los centros ordinarios y al sistema integrado, y no voy a decir inclusivo porque hace falta hacer muchas más cosas en los centros ordinarios para que sean inclusivos que simplemente la presencia en un centro ordinario, ya está marcada desde hace 8 años. No es ahora la ley la que te va a decir todos los alumnos de educación especial ordinario. Es que hemos pasado del 60-40 al 18-82 ahora mismo. O sea, hay una tendencia bastante grande. ¿Qué nos está faltando en las aulas ordinarias? Muchos apoyos. Y aún así habrá perfiles en los cuales estarán mejor atendidas en otro tipo de recursos que no sean los centros ordinarios. Y que a esos centros también hay que dotarles de programas inclusivos. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a ver cómo evoluciona todo esto, pero te queremos dar las gracias por habernos atendido, por habernos recibido también aquí en la sede de Autismo España. Jesús García Llorente, que nos has ayudado a entender mejor qué es el tercer sector, cómo trabaja y cómo ha pasado la pandemia. Así que muchas gracias.